Viajar es una brutalidad. Te obliga a confiar en extraños y a dejarte mecer por la vida perdiendo de vista todo lo que te resulta familiar. Nada es tuyo excepto lo más esencial: el aire, los sueños, el mar, el cielo, todas aquellas cosas que tienden hacia lo eterno o hacia lo que imaginamos como tal. Y es que viajar sirve para ajustar la imaginación a la realidad y para ver las cosas como son en vez de pensar cómo serán. Viajar te obliga a aceptar el pequeño lugar que ocupas en el mundo y, si observas las estrellas de noche, el ínfimo lugar que ocupa el mundo en el universo. Los viajeros viajamos a destinos distantes para observar, completamente fascinados, tipos de gente y realidades que ignoramos cuando estamos en casa. Por eso, una persona debería ir a muchos lugares y viajar por el mundo hasta ser lo suficientemente sabio como para entender la mente de otras personas. Aldous Huxley decía que viajar es descubrir que todo el mundo se equivoca en sus ideas sobre otros países y, ciertamente, Marruecos es mucho más que alfombras y camellos. Marruecos es aventura en mayúsculas y, en moto, en negrita, subrayado y resaltado del mismo color que su bandera. Sean bienvenidas y bienvenidos al tercer y último episodio de Soy Tribu en su breve incursión por África antes de volver a América. Salam aleikum. Comienza la cuarta etapa del punta a punta, lamentablemente sin mi amigo Kilian, que se ha tenido que ir para España por tener 2 costillas rotas. Hoy rodaré en grupo y llegaremos hasta un campamento en medio del desierto. Creo que habrá unos kilómetros con muchísima arena y otros kilómetros de pista un poco más rápida. A ver qué tal. Seguimos por Marruecos. El día comenzó con un banquete de arena y, por tanto, caídas variopintas para todos los gustos. Algunas por faltas de gas, otras por exceso y la mayoría por no entrarle con decisión y firmeza a la arena, algo que acabas aprendiendo a la fuerza en este tipo de terreno. El desierto es así, una caja de sorpresas. Vas rodando tranquilo y de repente te encuentras un banco arenoso que te obliga a reaccionar, a apretar el culo y dar lo mejor de ti. Todo esto, inevitablemente, conduce a mi efecto colateral favorito de viajar sobre 2 ruedas: la mototerapia, pues al no caber en la mente nada más que superar los siguientes 20 metros, entras, casi sin darte cuenta, en catarsis. Por eso, después de rutas como estas, uno suele sentirse muy bien. ¡Qué guapo está esto, tío! Me lo estoy pasando como un niño pequeño. Tanto en el mar como en el desierto, ayudar al necesitado es ley, por lo que cada vez que alguien se caía, inmediatamente aparecía un compañero dispuesto a ayudar a levantar la moto y salir adelante. De esta manera fui percatándome poquito a poco de que una de las cosas que más se fomenta de forma natural en el punta a punta es el espíritu de compañerismo y empatía con el caído, pues el próximo en estar en apuros podría ser tú. Tras superar los primeros retos del día, llegamos a Gara Medouar, también conocida como la Montaña Hueca, una impresionante formación rocosa en forma de circo que ejerce de fortaleza natural. A pesar de parecer un cráter o un volcán, la formación es roca erosionada hace millones de años. Gara Medouar es un paraje tan increíble y fotogénico que escenas de películas como La Momia, James Bond Spectre o El Príncipe de Persia han sido grabadas allá. Pues aquí voy, un día más en el punta a punta, sin ver absolutamente lo que hay en el suelo. No veo nada, tío, pero nada es nada. No sé si hay mucha arena, si hay poca, pero bueno, uno entiende que a estas alturas va protegido por la divinidad. Te entregas a tu destino y te santiguas unas cuantas veces. Estoy con un grupo mixto de italianos y españoles y, de nuevo,
sigo sin poder leer el roadbook por no tener el soporte del teléfono, así que me fío de estas maravillosas personas. Ya por aquí. Non so dove siamo, però vabbè. ¿Cuál es el problema, tío? Devi venire in Italia. Tú sei de Calabria, vero? Io sono di Calabria, però io vivo a Roma. Eso. Es un misturo portugués con italiano todo el tiempo. È un mix perfetto. Recuerda no caerte, ¿eh? Recuerda que aquí es casi imposible no hacerlo. Espera, que le vas a doblar la matrícula. ¿Tú tienes prisa? Ninguna. Jamás espera que se disipe el humo ese. ¿Qué tal el armario? ¿Qué tal el armario? Pondría ropas dentro. Qué impresionante, tío. Qué bonito es Marruecos, qué bonito es África, qué bonito es el planeta Tierra. Y más bonito que se pondría. Bueno, en el día de hoy creo que estoy viviendo un poquito más el espíritu del punta a punta en cuanto a ir en grupo se refiere. Unos ayudan a otros, otros confunden a otros y la verdad es que me está gustando bastante. Este Marruecos yo no lo conocía. Marruecos es, como decía Winston Churchill, un acertijo envuelto en misterio dentro de un enigma. El Sáhara, que en lengua amazigh significa gran desierto, cuenta con casi 10 millones de kilómetros cuadrados, lo cual lo convierte en el desierto cálido más grande del mundo. El Sáhara abarca la mayor parte de África del Norte, ocupando una extensión casi tan grande como la de China o Estados Unidos. Rodar en moto atravesando una partecita fue, sin duda, una de las mejores sensaciones sobre dos ruedas que experimenté en toda mi vida. Después de varias idas y venidas, continuamos rodando por el desierto hasta que, de repente, encontramos un enorme campo de pozos llamados quetaras. Una quetara es una excavación de galerías subterráneas de varios kilómetros de largo que penetra en el subsuelo hasta alcanzar el acuífero. Las quetaras son producto del ingenio que se desarrolla en las zonas desérticas para encontrar agua, pues cuando ésta escasea, la mente se pone a trabajar para conseguirla como sea. Bajo un calor de justicia y una claridad extrema, continuamos avanzando hasta llegar a una casbah que, lamentablemente, estaba cerrada. ¿Qué pasa, churra? ¿Me tiene una cerveza o no me tiene una cerveza? ¿Qué va? Hemos venido a ver si había, pero está cerrado. Pero un problema, una solución. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy aquí dando una vuelta, que vengo de Jaén y he dicho, coño, me voy a dar una vuelta por las dunitas estas. Están muy guapas, ¿eh? ¿Y esto qué es? Hombre, el salchichón, como A ver, muéstrame. sevillanas maneras. Sevillanas maneras. Mira, el quesito bueno. Lo que ya quita el sentido es los picos, el pico artesiano, que es la pera molinera. Y esto hace así, lo vuelve. Vamos a lo que vamos. ¿Y tú exactamente qué estás haciendo en el punta a punta? ¿Por qué has venido? Me he venido porque es la mejor terapia que puede hacer una persona cuando, aparte de ser empresario y tener 1000 líos, te vienes aquí y haces un barrido del carajo.
desconectas del Y todo. es la mejor terapia y yo se la aconsejo a todo el mundo. Y si te gusta la moto ya es la polla. Una buena catarsis, ¿no? Totalmente, totalmente. Marruecos es un sitio que o te gusta o no te gusta. Ahora, si te gusta, ¿Te gusta mucho? te gusta muchísimo. Te quedas aquí en el silencio, la tranquilidad. Ayer cuando me quedé tirado ahí con el freno trasero, que me pegué ahí 2 horas solo, digo, qué pasada, tío. No se escuchaba nada, el silencio. Yo aprecio mucho el silencio y la soledad. Y aquí la verdad que esto, si buscas tranquilidad, es único. Es único. ¿Has encontrado lo que buscabas o no? Sí. Ah, vale. Hombre, ¿Cómo es señores, posible que haya agua en el agüita. desierto, tío? porque esto es no así. Marruecos es así, categoría. ¿Cuál sería el espíritu del punta a punta, según tú, tío? De compañerismo, tío. De buen rollo, de que nos gusta. Es que esto te tiene que gustar, tío. Hombre, es que si no te gusta, no venga, ¿no? Estás jodido. Si no te gusta, no venga. Uno de los mejores días de mi vida en moto. Feliz como un niño pequeño. A tope. A tope siempre. Esta es la familia. Esta es la familia. Esta es la familia. Y la familia se cuida. Estábamos en terapia. 103 personas en terapia a base de ruta y psicocasco. El psicocasco es el consultorio donde se ordena lo desordenado, se reflexiona sobre lo no reflexionado y se repasa todo lo que ha pasado. En él dibujo los horizontes que me esperan y me reconcilio con viejas asperezas. Desde él catalizo energías curanderas y canalizo alegrías y también penas. El psicocasco es pequeño en su plano físico pero insondable en el psíquico y en el místico. Así son mis sesiones de terapia, así me sano y así me curo. Y por lo que veía, yo no era el único. Tras echar gasolina en la casa de una familia del camino, encaramos el tramo final y llegamos al campamento, donde nos esperaba un comité Nahua. Los Nahua fueron antiguos esclavos subsaharianos que consiguieron la libertad tras huir y fundar sus propios asentamientos. En sus danzas dan vueltas sobre sí mismos al tiempo que se ponen en cuclillas y siguen girando, para, de este modo, lograr entrar en trance. Creo que tengo arenita en los ojos. ¿Qué me vas a poner? Suero para limpiarte. Espera, que viene con muchas ganas, hombre. Abre, no cierres el ojo. Un consejo que te dejo. En el desierto es mejor que lleves las gafas de enduro permanentemente puestas y no las de sol como hice yo, ya que el polvo y la sal del desierto te irritarán los ojos como nunca antes en tu vida. ¿Te molesta ahora? Te ves muy bien, ¿eh? ¿Eh? Que te veo muy bien. Eso quiere decir que estás bien. Eres bastante personaje, no sé si lo sabes. No lo sé. Pues ya te lo digo yo que sí. La vida está llena de matorrales y hay que saltarlo. Lo que pasa es que la caída puede ser dolorosa, pero hay que saltarlos. A seguir. ¡Salud! El penúltimo día de evento rodaría con Borja y Youssef, un motero español nacido en Marruecos 30 años atrás. Juntos atravesaríamos las estriberas de Jebel Sahro, un macizo montañoso del sur marroquí al este del Anti-Atlas. Youssef, cuéntame tu historia. ¿Cuáles son tus orígenes? Nací aquí en Marruecos hace 30 años y de pequeño pues mi madre quiso buscarme una mejor vida y nos fuimos a España a vivir. He vivido más en España que en Marruecos. ¿Y cómo te sientes al estar ahora recorriendo tu país de origen en moto? Una sensación
brutal, increíble. O sea, cuesta mucho escribirla, recuperando muchos recuerdos de la infancia, de algunos sitios, hasta un simple camión de verlo por la carretera y volverme recuerdos que no sé por qué había perdido. O sea, no los conseguía recordar, hasta que no he vuelto no los he recuperado. O sea, que estás haciendo memoria. Sí, con todo, con vehículos, con sabores, olores, la gente. Y si te preguntara qué es Marruecos para ti, ¿qué dirías? Mis raíces, donde yo me crié, donde no sé cómo describirlo. Aquel día recordé y reconfirmé la maravilla de viajar por lugares remotos alejados de la civilización. Si el viaje es puro, se incrusta en tu memoria y, una vez finalizas, la travesía no solo no termina, sino que es recreada una y otra vez a partir de vitrinas de recuerdos. En realidad, la mente nunca puede desprenderse del viaje. Tal vez por eso he visto más de lo que recuerdo y recuerdo más de lo que he visto. ¿Qué es para ti Marruecos? Pues Marruecos para mí de momento significa un gran misterio, un enigma. Estamos conociendo Marruecos geográficamente, pero rodamos tantos kilómetros, tantas horas que no considero estar conociéndolo culturalmente. Eso requiere mucho más tiempo. Yo un viaje como el del punta a punta lo haría normalmente en un mes y medio. Entonces, para mí, que esto es súper personal, Sí. Conocer un país implica involucrarse de lleno dentro de la cultura, la gastronomía, las costumbres, la diversidad de pensamientos, preguntar cuáles son los conflictos, las realidades, las virtudes, las fortalezas y bueno, para eso pues hay que venir mucho más tiempo, ¿verdad? Oye, menudo pedregal, tío. Entonces, algún día volveré en solitario para hacer lo que hago en América, por toda África, inshallah. Inshallah. Pregúntale, ¿del Madrid o del Barça? ¿Qué es? ¿Real o el Barça? El Barça. No, hombre, no. La belleza de Marruecos me está sorprendiendo muchísimo. A mí también, y eso que a veces no conocemos ni por nuestro propio país. Con lo cerca que está de España, ¿eh? Y el cambio de todo, de la geografía, de la cultura, y lo separa 20 kilómetros. Creo que son 14, de hecho. 14. Tengo un amigo argentino que me dijo... Cuando uno conoce la geografía a través de las personas, es cuando conoce la verdad de las geografías. Tío, sácame de aquí, porfa, algo que creo que me está molestando. Ahí en el bolsillo trasero. Pues llevas papel higiénico, pero algo ¿Qué duro. hay? ¿Qué hay? ¿Hay algo? Hay sobres de jamón. A ver, eso. Lo que me molesta es que no nos lo hayamos comido todavía, tío. Sácalo, por favor. Yo creo que este lugar amerita que hagamos el picnic, ¿no? ¡Saselea! ¿Tú sabes cómo está esto sudadito, tío? Mira cómo suda, tío. A ver, lávate un poco el morro que tienes bastante barro, ¿eh? Chaval. Hostia, tío. Qué increíble estas formaciones rocosas, macho. Estamos yendo rumbo a la garganta del Dades. Un lugar, según me han dicho, geológicamente bien peculiar. Y la verdad es que me lo está pareciendo. Después de un día entero subiendo y bajando montañas, llegamos a la garganta del Dades, un profundo barranco localizado en el valle alto del río Dades, famoso por sus paisajes y por la hospitalidad de sus habitantes bereberes. Aquí, la erosión generó unas formas rocosas muy curiosas llamadas los dedos de los monos o el cerebro del Atlas. Después de visitar ese lugar esculpido por el agua, por el tiempo y por el viento, volvimos a la ciudad de Dades, donde, tras realizar algunas reparaciones a nuestros camellos metálicos, nos preparamos para la última jornada.
Mucha suerte, la vamos a lograr, ¿eh? La vamos a lograr. Voy a tomar esa paloma como una señal de buen agüero y a ese militar que acabo de ver como una señal de la fortaleza castrense que vamos a tener que desempeñar y demostrar en algún momento de lo que va a ser la última etapa off-road del Punta a Punta Espíritu GS. Estamos en Dades, nos dirigimos a destino. Vamos para allá. ¡Sin miedo, ¡Sin miedo! ¡No hay miedo! A partir de aquí nos vamos adentrando en una serie de valles del Atlas, una parte de Marruecos que tenía muchas ganas de conocer porque a pesar de ser África y que normalmente asociamos a África a sabanas, desiertos y todo eso, hay algunas zonas muy altas como lo son el Atlas y el Kilimanjaro. La cordillera del Atlas es un sistema montañoso que recorre a lo largo de 2.400 kilómetros el noroeste de África pasando por Túnez, Argelia y Marruecos. Con 4.167 metros sobre el nivel del mar, su pico más alto es el Tubkal. El Atlas separa las costas del mar Mediterráneo y del océano Atlántico del desierto del Sáhara y, de hecho, ese es uno de los factores que provocan la sequedad del desierto. Se divide en tres macizos principales, el Atlas sahariano, el Atlas tellano y el Atlas marroquí. Este último, a su vez, se subdivide en varias cordilleras, el Atlas medio, el Alto Atlas y el Pequeño Atlas o Anti-Atlas. ¡Qué locura! 7 grados de temperatura. Pasar de las llanuras desérticas a las montañas altas implica no solo cambiar radicalmente de paisaje, sino también de clima. Si me dijeras que estamos en Marte, me lo creería. Y diría, claro que sí, pero no. Es el planeta Tierra. Cada vez que viajo en moto, me sorprende más. ¡Qué locura, tío! Hola. Buenos días por la mañana. Hasta luego. Creo que esto es lo más auténtico que he visto en todo el país, ¿eh? Dicen que los viajes son en la juventud una parte de la educación y en la vejez una parte de la experiencia. Íbamos atravesando otro de esos valles mágicos cuando de repente nos pararon en la entrada de un pueblo y recolectamos de la cultura bereber tanto educación como experiencia. ¡Salam aleikum! A ver, todos con chirri. Chirri, 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 chirri. Chirri, 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 chirri. Aquella familia estaba tan emocionada de que estuviéramos pasando por su pueblito que inmediatamente nos sacaron una bandeja con galletas, pan, queso y el típico y delicioso té moruno. Ha bajado el barranquito ahí con las bandejas, pim pam pam, hasta aquí porque no hemos querido subir, nos han dicho de subir. Tan bonito y desinteresado estaba siendo su gesto que no pudimos sino hacer de su emoción la nuestra. Es bestial, tío, buenísimo, pero buenísimo, ¿eh? ¿Qué es lo que sientes? Joder, tío, lo que llama la gente Dios. Te entran ganas de plorar. Buah. Qué grano que tiene. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. A la salud de él. Pero eso sí, antes de irnos, tratamos de dejar un poquito de felicidad motera a los niños. ¡Saba! ¡Saba! ¡Agua! ¡Merci beaucoup! Demasiado increíble, demasiado bonito, demasiado especial lo que acabamos de vivir aquí. ¡Qué auténtica maravilla! Obviamente le hemos dejado algo y ni siquiera querían aceptarlo. Era realmente la hospitalidad de la gente que puebla el Atlas. Yo estaba como Ferran, ¿eh? No se me ha visto porque estaba grabando, pero estaba igual de emocionado. Esto es una
de las cosas más bonitas de viajar. Sobre todo de viajar en moto, porque si algo los estaba emocionando era que hubiésemos llegado en motocicleta. Esto ha sido demasiado bonito, ¿eh? El tipo no quería aceptar nada. Nada, se lo hemos tenido que poner en el bolsillo. No decía, no. Ha sido probablemente mi momento favorito del viaje, tío. Nuestro destino de viaje nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas, pues a menudo uno cree que va a hacer un viaje, pero enseguida es el viaje el que lo hace a él. Atravesar pequeños pueblitos del desierto y de las montañas me sirvió para recordar que hay múltiples maneras de vivir más allá de la nuestra y que el mundo que percibimos lo percibimos desde nuestra realidad, pero que no debemos olvidar que coexisten muchas otras. Bueno, pues a partir de aquí comienza la parte de pista. Ya hemos dejado atrás el asfalto y vamos a ver qué nos depara este maravilloso día de ruta en compañía. Carretera de Río. Era un camino que dijo, yo quiero ser Río, y en Río me convertí. Bueno, esto ha llegado a su fin porque hemos llegado a Marrakech. ¡Con cojones! Hemos finalizado con éxito el punta a punta. Enhorabuena, compadre. Enhorabuena. Piacere andare con te. Esto fue el punta a punta Espíritu GS de Marruecos. Aunque normalmente suelo rodar en solitario, disfruté muchísimo la experiencia, el buen rollo reinante, el compañerismo y, lo más importante, la sensación de adrenalina, superación y aprendizaje. Muchísimas gracias a BMW Motorrad por invitarme a participar, a Hammer Raids y todo el staff por hacer posible el evento, a Barcelona Premium por prestarme esa pedazo de moto y a todos los que me esperasteis una y otra vez para grabar los planos de dron. La vida es un viaje, así que viajemos muchos años más.